Y hoy vamos a ver cómo las puertas que se te han abierto o las puertas que se te han cerrado también pueden ser una señal de que Dios te está dirigiendo hacia tu propósito. ¿Ya? Cómo Dios puede utilizar algo que a lo mejor tú estás allí pendiente o estás enfocado en que quieres hacerlo de una manera y de repente se te cierra la puerta y tú dices, pero ¿qué pasó? Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que eso no formaba parte del plan de Dios, o quizás no por ahora, quizás en algún momento puede que se abra esa puerta, pero es clave que estemos atentos a cada una de estas señales, ¿ya? Muchos de nosotros hemos intentado incluso hacer cosas cuando vemos de que todo fluye al principio muy bien y después al final, ¡pum!, se cierra la puerta y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Entonces vemos allí la mano de Dios. Nos niegan oportunidades, créditos, incluso nuevos empleos. Oye, yo quería trabajar ahí, me dijeron que no. ¿Qué pasa? Una universidad, por ejemplo, un cupo en la universidad, no se dan las circunstancias y me dicen que no podemos estudiar quizás en este momento, ¿ya? Entonces, esto es clave, que nosotros podamos entender cuando una puerta se abre o se cierra, ¿será que Dios está utilizando eso o esa circunstancia para que tú no avances por ese camino y redirigir tus pasos hacia tu propósito? Entonces, vamos a ver cómo Dios, a través de todas estas señales o todas estas circunstancias, nos dice exactamente cuál es el camino correcto que nosotros debemos seguir y el discernimiento que nosotros debemos tener para poder entender la voluntad del Señor en medio de todo lo que estamos viviendo. Es conocer su voluntad para tu vida. Es claro. Entonces, Dios nos dirige de muchas formas. Dios nos dirige a través de su palabra. Dios nos dirige también a través de su Espíritu Santo. Dios nos dirige a través de las circunstancias, como lo vimos, que fue el caso de José, que lo fue dirigiendo a través de algunas pruebas y de algunas circunstancias que él tuvo que atravesar para impulsarlo o llevarlo hacia su propósito, que en este caso era que él fuera un instrumento de salvación para Egipto, para su pueblo también, ¿verdad? Y para su familia en este caso. Pero Dios también nos dirige a través de puertas que se abren o puertas que se cierran. Entonces, antes de empezar a desglosar el tema con la palabra del Señor, vamos a orar para que sea su Espíritu Santo que nos pueda dirigir y que podamos entender bien cuál es el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Ore. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias por Jesús, porque son los únicos, Señor, que nos pueden ayudar a tener una guía, Señor, en medio de toda la oscuridad de nuestra mente, quizás del pecado, quizás de muchas cosas que desconocemos, Señor. Sabemos de que podemos contar contigo para que tú puedas dirigir nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es tu voluntad, qué es lo que nosotros debemos hacer, Señor, hacia dónde tú nos quieres dirigir, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos pueda ayudar a poder entender tu palabra. ¿Y cuál es el mensaje que tú quieres darnos hoy a través, Señor, de estas puertas que se pueden abrir en nuestra vida o que se pueden cerrar? Acompáñanos, bendícenos y quédate, Señor, con nosotros. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a ver de entrada el caso de Pablo. Aquí vamos a ver específicamente cómo se cierra una puerta y después cómo se abre inmediatamente la otra. Muchas veces tú y yo pasamos por situaciones donde se nos cierra una oportunidad y pensamos que ahí quedó todo y de repente, ¡pum!, se abre una puerta que no esperábamos que se abriera, pero sabemos de que eso también forma parte del plan de Dios para nuestra vida. Y vemos de que Pablo en su segundo viaje misionero, fíjate lo que dice Hechos 16, versículos 6 y 7, y es clave y presta mucha atención porque aquí es donde nosotros vamos a ver la puerta cerrada. Fíjate, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
Y esta parte es clave porque dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjate, ve que ahí ya dice la palabra de que fue prohibido de que ellos predicaran la palabra en Asia. Mira lo que dice el 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero al final es clave porque dice, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de una puerta cerrada, en este caso de Pablo, que él estaba atravesando Frigia y la provincia de Galacia, pero el Espíritu Santo dijo, aquí no, ustedes no van a predicar la palabra acá. Era algo bueno lo que ellos iban a hacer, que estaban evangelizando, pero el Espíritu Santo tenía otro plan, que no era en ese momento y en ese lugar en que ellos tenían que predicar la palabra. Y después vemos de que cuando ellos intentaron ir a Bitinia, también el Espíritu Santo en ese momento no permitió de que ellos predicaran allí la palabra. Entonces aquí vemos la puerta cerrada para Pablo. Más adelante, dice la Biblia en Hechos 16, 9 y 10, vemos de que aquí es donde se abre la puerta. Porque ¿qué pasa? Que en ese momento, cuando ya Pablo se da cuenta de que Dios no quiere que ellos predicaran en ese lugar, viene una visión, una visión. Dios le permite que él pueda tener una visión de un varón macedonio donde sí le va a indicar cuál es el lugar correcto a donde él se debe dirigir. Mira lo que dice, Hechos 16, 9. Por la noche, este es Pablo, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba en pie, suplicándole y diciendo, fíjate, ve, dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Ve? Entonces, la dirección que Dios quería darle a Pablo en ese momento era hacia dónde? Hacia Macedonia. Por eso lo hace que tenga la visión. Y fíjate que había una necesidad. Este varón macedonio le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, cuando leemos el 10, es clave porque fíjate que dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. Él la atendió inmediatamente y dijo, ya, no era para este lugar, es en Macedonia. Persuadidos, fíjate, ¿ve? Persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Y esto me impacta mucho porque yo veo a un Pablo tan consagrado con el Señor que se dio cuenta de que Dios quería que ellos evangelizaran en otro lugar y vio la señal inmediatamente. Dijo, no es aquí, es allá. Muchos de nosotros a veces se nos presentan situaciones donde quizás se cierra una puerta y nosotros empezamos a forzar la puerta o queremos que sea a nuestra manera y no nos damos cuenta que hay otras necesidades en otros lugares donde hay personas que están orando o hay personas que necesitan también quizás una ayuda y nosotros debemos entender de que Dios quiere guiarnos para allá para que podamos brindarle una ayuda a esas personas. Y era urgente que Pablo desviara su dirección hacia donde él quería ir, que era su plan, para poder atender el plan de Dios. Entonces, Pablo estuvo sensible a esa señal de Dios, de decir, ya, voy a cambiar mi plan y me voy a ajustar al plan de Dios. Eso es clave también para ti, para mí, que nosotros podamos entender de que los planes de Dios siempre son buenos, agradables, perfectos, y que lo que Dios tiene para nosotros, aunque no lo entendamos, siempre tiene un propósito, ¿ya? El Señor siempre escucha las oraciones y Él atendió el llamado del Señor. Y tanto tú como yo debemos estar siempre sensibles a la voz de Dios, a los llamados del Señor. A veces pensamos que personas están a nuestro alrededor y que son casualidad. Pero para Dios no hay casualidades. Nosotros cuando tenemos a alguien a nuestro lado, quizás es porque el Señor lo ha puesto allí para que nosotros podamos también cumplir un propósito de hablarle de Jesús, de atender quizás una necesidad emocional, espiritual, incluso material que esa persona pueda estar teniendo. Entonces, eso es clave para nosotros. Entonces,
no fue un rechazo del evangelio como tal, sino fue una redirección divina. Es decir, no era que ellos no quería el Señor que ellos evangelizaran allí, sino más bien estaba redirigiendo los pasos de Pablo para que él cumpliera con la predicación del Evangelio, pero exactamente donde Dios quería que este mensaje pudiera llegar y la ayuda que él quería brindarle a estas personas. ¿Ya? Entonces vemos de que el plan de Pablo era predicar en Asia y en Bitinia, pero Dios redirige sus pasos hacia este otro propósito, que en este caso era hacia Macedonia. Entonces Dios vio lo que Pablo no estaba viendo en ese momento, pero Dios estaba escuchando, ¿verdad?, las oraciones y usó a Pablo como un instrumento de ayuda. Entonces Dios dirige nuestros pasos, Él ve lo que nosotros no vemos en el momento y nos posiciona para que nosotros podamos ser instrumentos en otros lugares, ¿verdad? Instrumentos de ayuda y de salvación. Muchas veces el plan de Dios no coincide con nuestros planes. Nosotros podemos hacer muchos planes, pero los planes del Señor es lo que nosotros debemos conectarnos con Dios para que se alinee lo que yo quiero con la voluntad del Señor y yo pueda caminar de una manera, o tú puedas caminar de una manera segura. Entonces, es clave también porque Pablo llega allá en este lugar donde Dios dirigió sus pasos y fue clave para el Evangelio porque él allí se encuentra con Lidia, que fue una mujer importante, ¿verdad? En el Evangelio, en ese lugar, que se formaron estos grupos pequeños ahí de mujeres que estaban orando en la casa de Lidia, que ella vendía tela, púrpura, y fue una mujer clave también para el Evangelio. Importante cuando él llega a este lugar también, porque se consigue, a pesar de que él fue apresado ahí en Filipo, se consigue con el carcelero de allí de Filipos y se convierte él y su familia. Entonces, imagínate lo importante, la redirección de los pasos de Pablo hacia este lugar, donde estaban personas que iban a ser claves para el Evangelio, como fue el caso de Lidia, y también como lo fue el carcelero de Filipos, que fue convertido al Señor y también su familia lo aceptó a Cristo en su corazón. Importante cuando Dios está viendo las necesidades espirituales quizás de alguna persona y nosotros llegamos a ese lugar y empezamos a trabajar para el Señor y vemos cómo las personas empiezan a aceptar el mensaje y Dios te utiliza y me utiliza como instrumento para que estas personas también puedan tener salvación y vida eterna, ¿no? Es clave, ¿no? La forma como Dios siempre, los intereses de Dios siempre, la salvación de las personas, es siempre que las personas tomen decisiones por Cristo Jesús. Pablo no forzó la puerta, él simplemente avanzó hacia lo que Dios le estaba diciendo, él esperó, oró, se consagró al Señor y estuvo atento a todo lo que Dios le estaba encomendando. Entonces, las puertas cerradas, las puertas cerradas no son el final. ¿Ya? Es simplemente situaciones donde el Señor nos está mandando a que cumplamos con otros objetivos que son los objetivos de Dios. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en las puertas cerradas también, podemos ver que son para protegernos o para redireccionar. Estas puertas que quizás se te han cerrado a ti, permite que tú no te desvíes del plan de Dios, que puedas redirigir tus pasos, protegerte incluso quizás de algo que Dios ve, que tú no ves ni que yo veo en el momento, pero que como Él sabe que si nos metemos por ahí quizás nos vamos a golpear o vamos a tener alguna situación de fracaso o Él ve quizás algún peligro y te permite en ese momento que tú no avances por ese camino, te cierre esa puerta. El Señor ve el futuro. El Señor ve lo que nosotros no vemos. El Señor ve las circunstancias desde otra perspectiva y eso es importante. Muchos de nosotros nos frustramos cuando se cierra una puerta. Nos sentimos mal, queremos a la fuerza hacerlo de acuerdo con lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos, pero no nos damos cuenta que el Señor está protegiéndonos, está quizás
redirigiendo nuestros pasos precisamente para que no avancemos por un camino equivocado, ¿ya? Es clave entender también de que a veces cuando se cierra una puerta es porque en ese momento no es el tiempo para hacerlo. Quizás la puerta se abra más adelante, pero en ese momento puntual el Señor considera de que no es el tiempo que nosotros avancemos por allí, ¿ya? Estas puertas cerradas nos enseñan a nosotros también lo que es la dependencia y la paciencia. Muchos de nosotros a veces nos desesperamos y no dependemos de Dios, no dependemos de dirección, no le pedimos orientación, sino que a veces actuamos por impulso. Y el Señor quiere que en medio de cada una de estas puertas que nosotros vemos que se nos están cerrando, oportunidades o cosas que quizás nosotros nos aferramos en ese momento y la queremos en el momento, que nosotros aprendamos a depender más de Dios y a esperar más en Dios, ¿ya? En su tiempo y en lo que Él tiene destinado para cada uno de nosotros, ¿ya? Vemos también, y esta parte me parece importante, que no todas las puertas abiertas, ojo, no todas las puertas abiertas son de Dios. Y no todas las puertas cerradas son un no rotundo. A veces nosotros vemos que una puerta se abre completamente, una oportunidad, y decimos, nada, por aquí va la cosa. Todo está marchando bien, que me están saliendo bien, todo está fluyendo de manera natural, de una manera buena, y de repente, ¡pum!, nos damos cuenta de que es una trampa del enemigo. Entonces, esto nosotros tenemos que ir desde el día uno que estamos avanzando en algún proyecto, en algo que nosotros queremos, que estamos tratando de tomar ese camino, siempre pedirle dirección al Señor. Siempre, Señor, voy avanzando, voy tocando las puertas, voy viendo si esta es tu voluntad e ir diciéndole al Señor que si Él tiene otro plan, también que nos los pueda mostrar. Esto es clave porque a veces nosotros de una arrancamos con un plan y pensamos que ese es el único plan y ya. Y resulta que a lo mejor al final, ya a lo último, y me ha pasado mucho, que yo empiezo a caminar quizás en algo y todo va bien y en el último segundo se cierra la puerta. Yo digo, pero si todo venía bien, ¿qué pasó? Y resulta que es que desde el día uno nosotros a veces no estamos conectados completamente con la voluntad del Señor o no pensamos de que eso también puede ser una estrategia de Satanás que nos quiere meter por allí, ¿ya? O quizás también puede ser de que eso en ese momento no es el tiempo y se abra la puerta más adelante. Y lo otro es que no todas las puertas cerradas son un no rotundo. Es decir, era lo que yo explicaba. Quizás ahora que tú estás tratando de hacer ese negocio o tratando de tener ese cupo en la universidad o tratando de ingresar en una empresa o de estudiar o de algún plan que tengas, ¿verdad? Y en este momento de repente se cierra la puerta, no necesariamente esa puerta se va a quedar siempre cerrada. Esa puerta se puede abrir más adelante. Entonces, ahí es importante nuestra consagración al Señor, nuestra dependencia en oración y siempre soltar todo plan de nuestra mente y decirle, bueno, Señor, si ahora no es el tiempo, si tú me estás cerrando esta puerta, y si es tu voluntad que esta puerta se abra más adelante, yo voy a esperar confiado. Y en este momento sigo avanzando, quizás en otras cosas, en otros proyectos, hasta que tú dispongas, Señor, si esta puerta se va a abrir. Esto es clave, el soltar. No aferrarnos, no apegarnos a nada, entender que puede que en este momento esté cerrada, pero que más adelante se abra y no frustrarnos y no entrar quizás en esa desesperación, en esa falta de paciencia, sino confiar de que Dios sabe porque Él lo está permitiendo, que no es el tiempo quizás, pero que quizás más adelante sí pueda abrirse. Entonces, nuestra oración constante, nuestra comunión con el Señor es determinante para poder entender su voluntad y tener paz en medio de la espera y de todo lo que estamos viviendo. Mira lo que dice Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate, ve que dice,
todo, todo, Señor, yo confío en ti, sé lo que tú estás haciendo. No son mis planes, no es mi estrategia, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres, Señor. Entonces ahí nosotros vamos a tener tranquilidad. Y en el 6, fíjate lo que dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces aquí vemos cómo el Señor, si nosotros vamos caminando por un camino errado, cuando nosotros decimos, Señor, yo reconozco que tú eres mi guía, tú eres el que me dirige mis pasos, Señor, yo entrego toda mi voluntad, mis planes, todo a ti, el Señor dice que Él endereza nuestros pasos, o sea, Él nos guía. Luego tenemos que cuando Dios eh, abre una puerta, nadie la puede cerrar, y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Esto me ha pasado muchísimo. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho. Que yo he intentado, en algún momento, antes cuando yo no conocía al Señor, yo intentaba forzar la puerta, porque yo quería que las cosas quizás sucedieran de la forma como yo lo había pensado, mi plan, y nada. O sea, había situaciones donde yo decía, pero ¿qué pasó? No entendí. Por ejemplo, en mi caso, yo quería emigrar para Panamá y estaba la situación fuerte en mi país. Yo dije, voy a ir a Panamá. Y busqué todas las formas posibles para poder irme hacia Panamá. Hablé con amigos, personas que estaban viviendo allá, todo, y todo el mundo me dijo que no. No, aquí no, no, no se puede. Esto aquí es complicado, aquí no te podemos recibir. Entonces, todo vi como mucha negativa ante las cosas. Y empecé a llamar a las personas que conocía que estaban aquí en Santiago de Chile y empezaron las personas a darme oportunidades. Vente, sí, aquí todo está bien, lo vas a poder lograr a pesar de la situación. Va a ser un poco difícil al principio, pero hay oportunidades. Entonces ahí yo me di cuenta que mi plan era irme quizás para Panamá, pero el plan de Dios quizás era que yo me viniera para acá y todas las condiciones se dieron y bueno, pude viajar para acá por la misericordia de Dios y porque el Señor, bueno, así lo quiso también, ¿no? Entonces yo fui avanzando en ese plan y me di cuenta de que la puerta se me estaba cerrando para ese país y que yo debía venir entonces para acá. Se mira lo que dice Apocalipsis 3:7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Y esta parte es clave porque dice, el que tiene la llave de David, el que abre, fíjate, ve, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, cuando Dios cierra esa puerta, ni que tú hagas lo que hagas, eso no se va a abrir. Y cuando Dios te abra una puerta, si eso es para ti, eso te va a llegar. Entonces, eso a mí me da mucha tranquilidad porque yo no tengo que estar con la zozobra, ni tú tampoco de querer hacer las cosas, o sea, que las cosas sean como impuestas ni a la fuerza, sino que todo lo que Dios tiene para ti siempre va a venir bueno, agradable, tranquilo, perfecto, sin tener que forzarlo, sin tú tener que estar peleando ni nada. Y en Juan el 8, Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, fíjate, ¿ve? La cual nadie puede cerrar. Entonces, esto es clave porque el Señor dice, cuando yo te voy a abrir una puerta, cuando yo te voy a dar una oportunidad para ti, nadie te va a cerrar eso, nadie te va a quitar esa oportunidad. O sea, el Señor va a hacer todo para que tú lo puedas recibir de una manera tranquila, de una manera en paz, de una manera perfecta. ¿Ya? Luego vemos de que nosotros a veces, aunque hagamos planes, Dios es el que determina el camino correcto. Cuando nosotros le pedimos orientación al Señor, obviamente, porque si ya tú crees en Dios, has aceptado a Cristo y ya tú caminas como un hijo o una hija de Dios, tú vives en una dependencia absoluta de lo que Dios quiere para ti y empiezas a entregar tus planes, tus proyectos, tus relaciones, las oportunidades que tú necesitas tener, todo en las manos del Señor, que viene siendo ya tu Padre Celestial, el que está atento de tus necesidades. Entonces, mira lo que dice Proverbios 16:9. La mente del hombre
planea su camino. Fíjate que nosotros hacemos el plan. Quiero hacer esto, quiero ir para allá, quiero viajar para acá. Pero el Señor dirige sus pasos. Entonces, muchos planes que nosotros podamos hacer, que yo puedo pensar que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro. Por ejemplo, en mi caso, yo quería viajar para Venezuela. Ya tengo casi 10 años aquí. Yo dije, voy a viajar a mi país. Eso fue hace 2 años atrás. Y empecé a planear mi viaje para Venezuela. Pero en 3 días, así de la noche a la mañana, me avisaron que me tenían que operar de emergencia. No pude viajar. Entonces, desde ese momento que yo planeé, hasta ahora han pasado 2 años. Entonces, no era el plan de Dios que yo viajara en ese momento porque Él tenía que pasarme primero por ese quirófano, a pasar por todas esas situaciones, ¿verdad?, de salud, para sanarme, para restaurarme y para ir trabajando en mi parte física, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar aquí es que a veces tú puedes hacer muchos planes y la última palabra a tus planes siempre la va a tener el Señor. El Señor es el que va a dirigir tus cosas, ¿verdad? Después tenemos de que todas las cosas que nos suceden, ayudan a los propósitos de Dios, tanto lo bueno o lo no tan bueno. La puerta abierta te ayuda y la puerta cerrada te ayuda también. Las dos puertas nos ayudan a nosotros a caminar hacia el propósito de Dios. Muchas veces pensamos que si la puerta se cerró es porque las personas están en nuestra contra, nos odian, están en un complot, no nos quieren, nos sentimos víctimas de las circunstancias. Espérate un momentico, Dios también está al control de esa puerta cerrada. Dios está al control de todo lo que está pasando. ¿Ya? Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estamos hablando de las puertas abiertas y las puertas cerradas. Si tú amas al Señor, esa puerta cerrada, eso también ayuda al bien de lo que Dios quiere para ti. Esto es a los que conforme, fíjate, ¿ve? A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, lo bueno y lo no tan bueno, la puerta abierta o la puerta cerrada, si tú amas al Señor, eso el Señor dice que te ayudará para bien, de acuerdo al propósito de Dios para ti. ¿Ya? Luego vemos cambios inesperados de dirección. Esto lo encontramos en Proverbios 16:9. Me gustó mucho la nueva traducción viviente porque fíjate lo que dice. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Esto fue lo mismo que yo estaba explicando. Podemos planear y hacer muchas cosas, pero siempre la última palabra a todo lo que tú tengas en tu mente, si tú eres un hijo o una hija de Dios, la última palabra siempre la va a tener el Señor en tu vida, ¿ya? Porque Él, desde el momento en que ya te tomó, te va a dirigir siempre hacia planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Y lo que ya Él tenga determinado en sus propósitos eternos, desde el día en que te creó, que te formó en el vientre de tu madre, Él lo va a cumplir. Y para eso, Él, lo que sea necesario, si estás en una relación dañina, si estás haciendo algo que quizás esté fuera del propósito de Dios para ti, Él va a cerrar esa puerta. Y Él tarde o temprano te va a sacar de esa situación y va a redirigir tus pasos hacia lo que Él quiere. ¿Ya? Luego tenemos que las puertas abiertas, en las puertas abiertas nosotros podemos ver incluso oposición. Y esto me llamó mucho la atención. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 16, versículo 9. Porque las puertas se me han abierto de par en par. Fíjate que aquí hay una puerta abierta de par en par, completamente. Para el trabajo, dice, a pesar de que muchos están en contra mía. Entonces vemos una puerta abierta, pero con oposición, porque dice que a pesar de que muchos están en contra mía. Entonces, aquí era lo que yo estaba hablando,
de ese grado de consagración y de comunión con el Señor en cuanto a las cosas que nos están sucediendo y nosotros poder discernir, ah, ya, esta puerta está abierta, hay oposición, se me abrió la puerta, a pesar de que hay oposición, pero la puerta sigue abierta y el Señor sigue aquí dirigiendo mis pasos. Luego tenemos que debemos confiar en que sus propósitos son buenos. Ya lo que dice Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Esto me impactó muchísimo. Voy a repetirlo. Mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal. Fíjate que el Señor dice que Él es el único que sabe los planes de nosotros, los planes que Él tiene contigo. Y dice que no son para tu mal, ni para tu mal, ni para mi mal. Dice, sino para su bien, es decir, para tu bien y para el. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. A veces nosotros nos aferramos a relaciones o nos aferramos a algo, queremos estar en un lugar y no nos damos cuenta que el Señor ve más allá, que esa relación no te conviene o que ese trabajo en el cual tú quieres estar no es para ti, no te va a edificar, no te va a ayudar a desarrollarte, te va a apartar incluso del camino del Señor. Y ahí el Señor dice que esos planes que Él tiene para ti son planes de bien y no de mal. Y nosotros a veces nos frustramos y nos molestamos y pensamos que el Señor es malo y ponemos a pelear con el Señor, a guerrear con el Señor. Señor, ¿por qué yo quería eso? Y resulta que Dios dice, quédate tranquilo, mi plan para ti es bueno. Pues sabes que ahorita tú te estás aferrando a eso, suelta, porque yo tengo otra cosa mejor para ti. ¿Ya? Eso es importante. Y ya para cerrar, el Señor nos guía, nos vigila constantemente y nos enseña el camino que nosotros debemos seguir. Mira lo que dice Salmo 32:1. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y al final es clave y me impactó mucho porque dice, sobre ti fijaré mis ojos. Yo quedé en shock, porque yo veía esto y yo decía, el Señor tiene sus ojos puestos sobre mí. Me dice, te voy a hacer y te voy a enseñar el camino por el que tú debes andar. Voy a poner mis dos ojos sobre ti. Y es clave, ¿no? Vivir en constante conocimiento de la presencia de Dios en nuestra vida, que Él está con sus ojos puestos sobre ti, guiando y dirigiendo tus pasos para tu bien, para que te vaya bien. Ahí es donde nosotros debemos obedecer al Señor, estar atentos en una consagración a través de su palabra, en oración, para que podamos entender la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Ya? Hermanos, en Romanos 12:2 dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere, fíjate, ¿ves? Y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Para que tú y yo podamos entender el plan de Dios, el propósito de Dios para tu vida y para mi vida, debemos empezar a renovar nuestra mente con su palabra preciosa, en una comunión estrecha con el Señor. Nosotros jamás vamos a entender el propósito de nuestra vida si no nos conectamos con el que nos creó, si no nos conectamos con el que nos diseñó, con el único que conoce el plan que Él diseñó para cada uno de nosotros. Tu plan es distinto al mío. Entonces, ahí es donde nosotros debemos todos los días conectarnos a través de la palabra de Dios para empezar a entender la mente del Señor. Y que eso que Él tiene para ti, que es bueno, agradable y perfecto, Él te lo va a ir revelando en la medida en que tú vas siguiendo sus instrucciones, obedeciendo sus instrucciones y manteniendo una relación, una conexión íntima con el Señor. Ahí vas a entender cuál es su voluntad para ti. Entonces ya con esto yo cierro y nosotros podemos ver de que
cuando una puerta se cierra en nuestra vida, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer si una puerta se cierra en tu vida? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es pedirle a Dios sabiduría. En oración, Señor, dame sabiduría. Así como lo dice Santiago 1:5, que el que le falte sabiduría, que la pida el Señor, Él la dará abundantemente. Entonces, ay, Señor, se me cerró esta puerta. Señor, dame sabiduría para yo entender por qué se me está cerrando esta puerta. Hay otro plan, hay un plan B para él. También es clave entender que debemos buscar consejo en la Biblia sobre si lo que eso que se está cerrando está alineado con la palabra de Dios. Porque a veces ese plan que tú y yo podamos tener no honra a Dios y no lo vemos. Pensamos que tenemos que hacerlo y resulta que son cosas que están fuera de lo que dice la palabra. Está en armonía. Eso, ese plan que tú tienes en tu cabeza o esa relación en la que tú estás, ¿está eso en armonía con los principios bíblicos? Entonces ahí debemos pedir, buscar pues orientación en la palabra del Señor. También debemos preguntar, eso que de repente se está cerrando la puerta, ¿te da paz o te genera confusión? Porque hay cosas que quizás uno dice, esto como que no me cuadra mucho, ¿no? Como que no me termina de convencer. A pesar de que lo quiero hacer, como que no me termina de convencer, no me da como tranquilidad. También otro consejo pudiera ser buscar un consejo sabio, quizás en algún pastor de tu iglesia, algún hermano que tú veas que sea un hermano que sea espiritual, que esté ahí conectado, ¿verdad?, con la palabra del Señor. No desesperarte, si la puerta se cerró, no te desesperes, no forces la puerta, no quieras abrirla, ¿ya? Esto aplica para relaciones, para metas, para sueños, para proyectos que tengas. No intentes forzar esas puertas. No te enojes tampoco, no debemos enojarnos si se cierra la puerta. Debemos verlo también como parte de lo que Dios quiere, ¿verdad? Que redirijamos nuestros pasos o que esperemos un poco y no enojarnos en el momento ni tampoco entristecernos, ¿no? Más bien esperar y ser paciente. Avanzar, no es quedarse paralizado en ese cerro, no voy a hacer más nada, ¿no? A seguir avanzando en otras cosas. No te quedes paralizado, ve tocando otras puertas a ver si hay otra que sí se va a abrir, como lo vimos en el caso de Pablo, se cerró ahí donde él estaba, ¿verdad? Y fue redirigido hacia otro lugar y ahí se abrió completamente allá en Macedonia. Descansar en Dios, depender de Él, esperar en su voluntad. Quizás ahora no sea el tiempo, pero puede que se abra esa puerta más adelante, ¿ya? Y también estar atentos si se abre rápido ahora, pero después se cierra de golpe. Eso también es importante, que nosotros veamos, pucha, sí, viene todo bien, el proyecto va avanzando, viento en popa, y se cerró la puerta. ¿Qué pasó aquí? Entender también que eso forma parte del plan de Dios y de tu oración, que le pediste a Dios que te dirigiera en él. Y confiar de que Dios te está dirigiendo y te está protegiendo. Entonces debemos ver cada puerta abierta y cada puerta cerrada como una señal de que Dios nos está dirigiendo hacia nuestro propósito. Yo con este mensaje cierro. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que podamos tener la tranquilidad, la confianza, el discernimiento de que si una puerta se cierra, una puerta se abre, que Él nos vaya mostrando el camino correcto. Y si esa puerta se cierra, que nosotros podamos esperar pacientemente en Él. Y si eso no es el camino, que también podamos alabarlo y glorificarlo, porque Él nos está cuidando, nos está protegiendo y nos está advirtiendo de cosas que quizás Él está viendo que van a suceder más adelante. Entonces vamos a orar para cerrar, para pedirle entonces al Señor que nos pueda ayudar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la conexión que podamos tener contigo, Señor, a través de la oración, a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor.
que nos guía y nos ayuda, Señor, a poder caminar por la senda correcta. Tus planes preciosos para cada uno de nosotros, que son planes de bienestar, Señor, y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Te damos gracias, Señor, porque has dejado una guía segura en medio de este mundo de oscuridad, que es tu santa y bendita palabra. Y tu Espíritu Santo, Señor, que nos acompaña día y noche, Señor, para podernos guiar y orientar, instruir, Señor, sobre cuál es el camino correcto a seguir. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Puertas abiertas y puertas cerradas. Eres bueno, Señor. Sabemos que nos proteges, nos cuidas, nos guardas. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, obedecer, a no querer forzar ninguna puerta, Señor, ninguna relación, y a poder entender, Señor, de que todo lo que tú tienes para nuestra vida es bueno, agradable y perfecto. Y debemos esperar en eso y confiar que eres un Padre maravilloso, Señor, que estás ahí para suplir todas nuestras necesidades, Señor, y para dirigirnos a un buen propósito y un buen fin. Te pedimos que nos acompañes, bendícenos, Señor, y quédate con nosotros en el resto de la semana. En Jesús te lo pido. Amén y amén, Señor.